Este diciembre podíamos decir que celebramos el nacimiento de Jesús, pero la historia no está demarcada de que cuál fue el día en que nació Jesús. Porque si tuviéramos un día, sabemos el lugar geográficamente hablando, que es en Belén de Judea, la gente veneraría el día más que al que nació. Entonces los historiadores de la Biblia no han demostrado y Dios no lo ha abierto a nosotros para que nosotros no le hagamos honor al día, sino a aquel que nació, que es Jesús. Jesús nació en un pesebre y debemos de venerar, honrar, darle toda la gloria y la alabanza a Él. Y no llenarnos de lo que la Navidad popularmente encontramos. Yo no tengo nada contra el Papá Noel, de hecho. Pero lo que sí quiero es que nosotros nos apeguemos, como he dicho varias veces, nosotros los protestantes, los evangélicos, somos el pueblo del libro. Y el libro es la palabra de Dios. Y yo debo de pegarme al texto bíblico. Apegarme al texto bíblico. Y ese es el punto en que yo quiero que llegar. Tú y yo tenemos que ir al texto bíblico y revisar lo que el texto bíblico nos dice acerca de lo que debemos celebrar, lo que no debemos de celebrar. No es la cultura, porque la cultura va cambiando. No se trata básicamente de la tradición, porque la tradición a veces es dura y es muy religiosa. Pero cuando andamos basados en el texto bíblico, bajo la manifestación de su Espíritu Santo, tú y yo vamos a vivir una vida en Cristo Jesús, una vida extraordinaria. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Voy a pedir favor de atrás que hagan silencio para que escuchemos todos este estudio de la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 2. Vamos a estudiar los primeros 20 versículos. Los primeros 20 versículos. Pero antes déjenme hacer una introducción acerca del autor del Evangelio. El autor del Evangelio era el doctor Lucas. Era doctor, era médico. Fue el que escribió el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles se cree que es el segundo libro escrito por Lucas. Ahora, esto no es solamente un tema de algunos creen o no. Va unido a una tradición desde el primer siglo después de Cristo hasta estos tiempos. En el concilio de Nicea se estableció cuáles eran los libros que debían estar en nuestro canon y cuáles no. Pues Lucas, que no fue un discípulo directo de Jesús, pero él investigó a profundidad todo lo que tenía que escribir. Ahora, él buscó a testigos oculares que estuvieron ahí cerca de Jesús, que vieron los milagros de Jesús. Pero encontramos que Lucas escribe mucho acerca de la humanidad de Cristo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como un ser humano, ¿verdad? Lo escribe así. Y eso es lo lindo de este evangelio, ¿verdad? Él escribe dirigido a un tal Teófilo. Teófilo, que la palabra en griego significa aquel que ama a Dios. ¿Cuánto de los que estamos en esta mañana amamos a Dios? A ver. Levanta tu mano, ¿cuánto amamos a Dios? Entonces este evangelio es para ti. Y para mí también. Amén. Ese evangelio que es dirigido a los gentiles. Recuerden que la nación era una nación judía. Y ahora pasamos a ser alcanzados nosotros por el apóstol San Pablo, los gentiles. Entonces, esta escritura es para todos aquellos que amamos a Dios. Miren su versículo 1, por favor. Y dice de esta manera. Lucas capítulo 2, verso 1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, no es la Reina Valera. Entonces se entiende que había un censo y que todos tenían que ir al lugar de nacimiento. Los que nacieron en Cartagena tenían que ir a Cartagena a ser censados. Los que nacieron en La Boquilla tienen que ir a La Boquilla a ser censados. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que entender el texto desde su
contexto y desde su raíz como tal, como lo quiso comunicar el autor Lucas a la audiencia primaria. ¿Qué más podemos rescatar como parte introductoria? Podemos rescatar de que Lucas, cuando usa el texto bíblico que acabamos de leer, hace o apela a una persona que la historia moderna o de la historia de la humanidad tiene referencia. Cuando tú vas a hablar de estos personajes en la historia de la humanidad, hay sobre este Augusto. Ahora, la expresión que aparece aquí es, ¿verdad? Augusto César. Ese no era su nombre. Simplemente era algo que reconocían por lo que estaba haciendo. Pero como tal, él hacía una función para el imperio romano. Versículo 1. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Encontramos otro nombre especial en el proceso. Cirenio como Augusto César son personas que si tú buscas la historia de la humanidad, están allí. O sea que este autor, que es San Lucas, está atando o está reconociendo que cuando él escribe el Evangelio, estaban estos emperadores que estuvieron desde el siglo XIV antes de Cristo hasta el siglo IV o 9 después de Cristo. O sea, lo que estamos hablando tiene un verdadero asidero histórico, pero ante todo un verdadero asidero de nuestra fe. ¿Amén? ¿Amén o no amén? El texto bíblico nos ha permitido hacerlo en 3 pasos para poder estudiarlo todo. Y el primer punto que vamos a desarrollar esta mañana es: no hay lugar en el mesón para Jesucristo. No hay lugar en el mesón para Jesucristo. Ese es el primer punto que va del versículo 1 hasta el verso 7. Y leo para todos ustedes, versículo 1 hasta el verso 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo o un apadronamiento de todo el mundo habitado. Cuando dice de todo el mundo habitado, tiene que ver con todo el imperio romano. No piense más allá, solamente el imperio romano, hasta donde el imperio romano tenía su presencia. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirene era gobernante de Siria. Y todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llama? La palabra Belén en el griego traduce casa del pan. ¿Saben por qué? Para los judíos el pan es sumamente importante en la mesa. Belén, casa del pan. El pan es importante, pero para nosotros también representa la presencia de Dios. La presencia de Dios, cuando tenemos esa oportunidad de estar cerca de Dios, significa que transforma nuestra vida y todo nuestro entorno. Ahora, el escritor, que es Lucas, no escribe por escribir estas determinaciones aquí en el versículo 4. Dice: y también José subió a Galilea, de ciudad de Nazaret a Judea, y la ciudad de David, que se llamaba Belén. Esto quiere decir que José, el esposo de María, era ascendiente, de David, el rey David. ¿Y qué tiene que ver esto que sea o no sea ascendiente de la linaje de David? Tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios prometió que en el linaje de David saldría el Salvador del mundo. Así, gracias por decirlo, hermana. Yo me siento contento con su amén. Los demás como que no les movió esto. Sí, hermano. ¿Sabe qué me demuestra esto? Que Dios lo que promete lo cumple. Pero también me muestra que el texto bíblico tiene un asidero
que es correcto, que lo que Dios ha determinado en la historia de la humanidad y en la historia de su pueblo, Dios lo va a cumplir y lo cumple por encima del que sea. Amén. ¿Qué más encontramos allí? ¿Verdad? Pero vamos al versículo 5. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer punto que estamos desarrollando dice: no hay lugar en el mesón para Jesús. Pero la palabra mesón, traducida del griego de nosotros, significa no había habitación o casa donde estuviera Jesús. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la gente se mueve por la obtención de vivienda o la obtención de cosas que le digan: yo tengo esto. Y Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, no tuvo donde nacer sino en un pesebre. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales en la sociedad de hoy? Como decía hemos visto, hoy la sociedad de consumo nos lleva a tener. ¿Con qué propósito? Para demostrar que tengo poder. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no tenía habitación donde nacer. Hermano, esto es tremendo. Nos está demostrando humildad. Nos está demostrando que no nació en un palacio. Nació en un humilde pesebre, en un mesón, donde los animales pastaban. Y donde tú ves el pesebre, que yo le decía a la niña que prestara el muñeco y se fue con el muñeco. Pero el propósito era que un niño nació en medio de un pesebre. El pesebre es el lugar donde le servían a los animales para comer. Allí nació Jesús, el Salvador del mundo. Allí. Y yo me ponía a pensar a veces cuando uno a veces dice: no, esto no me gusta. Yo debería comer camarones, no debería comer este huevo con tajadas. Dale gracias a Dios y sigue para adelante, hermano. Que el Rey de Reyes nació en un pesebre, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? El texto bíblico nos muestra ahí que María dio a luz. Iba a dar a luz, que estaba embarazada. Pero quiero parar un momento allí. Versículos 4 y 5 nos habla el relato donde José le tocó subir a la ciudad de David. La ciudad de David, que era su pariente. José descendía, era el linaje de David. Y tenía que ir ahí para ser empadronado. Por dos razones. Uno, porque los romanos querían saber qué tantos judíos había, qué tanta población había. Y la segunda razón era porque necesitaban cobrar impuestos. Iban a cobrar impuestos al pueblo. Por esa es la razón que querían empadronarlo o censarlo. Pero María subió con él. Y quiero decir 4 razones por las cuales María subió con José. Primero, porque amaba a José. Segundo, su cariño por Belén. Y tercero, el deseo que su esposo estuviera con ella en el momento que ella diera a luz. Y cuarto, por la dirección del Espíritu Santo. Y voy a hablar puntualmente las dos últimas. Primero, tercera, discúlpeme. Cuando una mujer está embarazada y va a parir, ella quiere que su esposo esté ahí al lado, ¿o no? Hay algunas que de pronto durante el embarazo se le da algunos deseos que el esposo se vaya, pero cuando va a parir quiere que su esposo esté al lado, que le tenga la mano. Y hay algunas que hasta le pegan al esposo, ¿verdad? Le pegan porque están pariendo. Pero la última razón que yo escribí acá dice: por dirección del Espíritu Santo. Y creo que esta es la más valedera, hermano. María fue allá a la ciudad de Belén a dar a luz al Salvador del mundo, Salvador de nosotros.
Pero quiero decir también que cuando María fue guiada por el Espíritu Santo ir hasta allá, estaba cumpliendo otra profecía acerca de dónde iban a ser nuestro Salvador. Dada por Isaías. Isaías profetizó sobre ello. Y acá Lucas registra que estaba dando el nacimiento del Salvador del mundo, de aquellos todos que somos pecadores. Nació Jesús por nosotros. Hermano, yo quiero ver que esto es extraordinario. Como Dios no se le sale nada de sus manos. La vez pasada enseñamos sobre la providencia de Dios acá. Dios está en control absolutamente de cada detalle de nuestra vida. Aunque tú no lo veas, aunque tú no creas, Dios está en control. Por muy fuerte o muy pequeño que sea, Dios está en control. ¿Cuánto lo creemos? ¿Ok? Vayamos al segundo punto. Los pastores oyen el anuncio celestial. Versículo 8 al 14. Los pastores oyen el anuncio celestial. Quiero decir antes de leer, dice, aunque Jesús descanse en un modesto pesebre, el cielo estuvo presente en su nacimiento. Hermoso. El cielo mismo estaba pendiente de ahí. Vamos a leer el versículo 8 hasta el 14. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién nació? Un Salvador. Ojo, primer título que está dando a Cristo. Salvador, que es el Señor, que es Cristo el Señor. Lucas le da 3 títulos importantes a Jesús. Y no los escribe solamente por escribirlo. Escribe con un propósito profundo para ti y para mí hoy. Para nosotros. ¿Verdad? Y esto os servirá de señal. Les dice cuál es una señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora miremos entonces el versículo 8. Versículo 8 dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Ahora, ¿por qué razón Dios escoge a pastores y no escoge a reyes? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué Lucas escribe adrede o escribe guiado por el Espíritu Santo? Escogió a pastores. Te voy a dar 2 razones. La primera, que el Mesías venía de la ascendencia o del linaje de David. Y David, antes de ser rey, fue pastor. La primera, antes de ser rey, fue pastor. Y Dios lo escogió desde allá del campo para que pastoreara su pueblo. Para reyes. Y la segunda razón es porque Jesús es el rey de los pastores y ha venido a redimir. ¿Qué redención? ¿Qué significa redimir? Pagar un precio en favor de otro, ¿verdad? Las personas de tan humilde origen y labor. Jesús vino a redimir la labor o el trabajo que hacen los pastores. Porque miren que estaban en ese tiempo de la vigilia y ellos reciben la noticia. Ahora, quiero que en el versículo 9 dice: los ángeles del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Qué pasó?
vino la presencia de Dios en la vida de los pastores. Y sabes una cosa, cuando la presencia de Dios viene a tu vida realmente y a mi vida, nuestras vidas son cambiadas. Totalmente. Por eso Pablo dice que el que tomaba deje de tomar, el que robaba deje de robar, el que le pegaba a la mujer, no lo dice la Biblia, pero el que le pegaba a la mujer deje de pegarle a la mujer, le digo yo. Sencillamente es así. Una vida convertida es una vida que cambia, una vida que hay arrepentimiento, que hay una transformación de nuestro interior hacia nuestro exterior. Y no tienes que usar un texto bíblico que diga aquí, yo soy evangélico, no. Realmente nuestra conducta, nuestras convicciones de fe nos hacen vivir de una manera distinta, insufactamente. Claramente. A mí no vengas con cuentos, que lo que yo mido, lo que uno puede mirar es lo que dice el texto bíblico, lo que su palabra nos dice. Amén. Mira, entonces se encuentran con ellos. Pero dice, dice, y tuvieron gran temor. Muchos de nosotros de repente hemos tenido encuentros con Dios que son extraordinarios, pero en medio de ese encuentro poderosamente con Dios, después nos da temor. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe cómo somos nosotros por dentro. Sabe toda la pudredumbre que hay en nosotros. Y uno dice, no quiero que Dios se dé cuenta, pero Dios lo sabe. Y nos da temor. Sigue el versículo 10. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El ángel tenía un mensaje especial para los pastores y que ese mensaje era para todo el pueblo. Pero como está escribiendo Lucas, es también ese mensaje para todos aquellos que amamos a Dios. Y si tú amas a Dios y yo amo a Dios, este mensaje también es para ti también y para mí. Amén. Sigo leyendo acá el versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces encontramos que le está dando 3 títulos bien especiales a Cristo. Primero, Salvador o Libertador. Segundo, Christus o Mesías. Tercero, Señor o Kyros. Son 3 palabras bien importantes en el griego. Y de pronto tú dirás, ¿qué puede hacer conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Primero, mira, la humanidad necesita un Salvador, hermano. Toda la humanidad necesitamos un Salvador. Y el Salvador enviado por Dios es Cristo. Lo segundo, dice aquí, un Mesías o un Cristo, que tiene que ver con el reinado, el poder que significa en su nombre. Y lo último, tiene que ver con el Señor o Kyros, que tiene que ver con que es Señor. Para muchos de nosotros, Cristo sí es Salvador. Nos salvó de la eternidad sin Dios. Pero para otros, Cristo no es su Señor, porque hacen bien lo que bien le parece. No es así. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una vida de entrega al Señor profunda y vivir una vida superficial en un cristianismo que cada vez más está diluido en medio de esta sociedad posmodernista. No. Si Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, también es nuestro Señor. O sea que Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas y Él decide lo que nosotros debemos de hacer día a día. Por su palabra y por su Espíritu Santo. A veces uno encuentra y la gente dice, es que yo soy así. Espérate un momentico. Espera un momentico. ¿Tú eres así? Yo pensaba que tú eras como Cristo. Pablo es el único que dice en el texto bíblico, dice, ser imitadores de mí como yo fui de Cristo. Este tema de hoy, el nacimiento de Jesús, es el paréntesis de lo que estamos desarrollando habitualmente en este tiempo, que tiene que ver con la verdadera conversión, que vamos a seguir el próximo domingo. El próximo domingo vamos a seguir hablando sobre la verdadera conversión. ¿Quiénes son realmente convertidos y quiénes no?
Esa es la realidad. Hay gente que está en la iglesia pero no son convertidos. Hay gente que dice, sí, yo sigo a Cristo, pero no quiere que Cristo sea su Señor. Si no hace lo que bien le parece, esa no es la esencia del Evangelio. Ese es otro tema, ¿verdad? El bebé representaba el Salvador del mundo y del pecado. Versículos 13 y 14, estamos allí. Acompáñenme por favor, versículos 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes, oiga bien esto, en quienes Él, refiriéndose a Cristo, se complace. No es lo que uno quiera, en lo que Cristo se complace. Y ese es el detalle, que el que realmente determina nuestra existencia en esta humanidad y la salvación es Jesucristo. Solo Cristo, y hace parte de uno de los pilares de la Reforma Protestante. Solo Cristo, solo el Salvador, solo gracia, solo Cristo, solo la palabra de Dios, solo Dios y solo a Dios toda la gloria y la alabanza. Esa es realmente nuestra fe. Quiero terminar con el último parte del texto. Acompáñenme por favor, versículo 15 hasta el 20. El tercer punto es titulado: los pastores visitan al Salvador y publican las buenas nuevas. Versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían dicho. Miremos la última parte del relato. Encontramos básicamente que se van los ángeles al cielo y insufactamente los pastores que estaban pastoreando fueron a Belén a buscar al niño que había nacido. Y al encontrarlo, ahora, ellos no fueron y enseguida lo alcanzaron. Aquí está el niño. Eso era una ciudad. Tuvieron que buscar. El texto bíblico te dice, y escogieron por la primera cuadra, segunda cuadra, dirección tal. Pero tú tienes que entender que ahí está implícito en el texto bíblico, que buscaron al Hijo de Dios y al encontrarlo, fueron todas, se maravillaron de lo que estaban diciendo. Pero además de eso, ellos comenzaron a hablar del Hijo de Dios, del bebé que había nacido en un pesebre, hermano. Qué hermoso. Ahora, ellos recibieron una noticia, que era una buena noticia de gran, ¿qué? Gozo. El nacimiento de Jesús es una buena noticia de gran gozo, porque por nosotros nos nació nuestro Salvador, hermano. Si Jesús no hubiera nacido, no tuviéramos esperanza hoy. ¿No te has dado cuenta de eso? Las personas sin Cristo Jesús van hacia una eternidad sin Dios.
Una eternidad sin Dios, porque el tiempo que tú y yo vivimos aquí en el mundo en que estamos es un tiempo corto, pero la eternidad es mucho más larga, mucho más tiempo en el cual nosotros debemos estar preparados desde antes para poder vivir esa eternidad con Dios. Hermano, no se trata de un juego nada más, se trata de algo tan trascendente para nosotros. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador, el cual se entregó por nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo, lo hizo solamente por amor y por obediencia al Padre. Dios, Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero lindo de este pasaje que nos dice: pero María atesoraba todas estas cosas. ¡Qué prudencia de mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué prudencia! María no lo guardó allí, no lo divulgó a nadie. ¿Cuánto necesitamos ser prudentes cuando que Dios nos habla a nosotros? ¿Cuánto necesitamos guardar lo que Dios habla allí? Dice que un rey nos ha nacido. Un rey nos ha nacido. Versículo 20. Y los pastores se volvieron y glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían dicho. A Dios solamente sea la gloria. Quiero que veamos una foto, una pintura que yo bajé a este dibujo, esta pintura, representa a María y José y a nuestro Señor Jesucristo en un pesebre, no en una mansión, sino en un pesebre, viendo la humildad de Él, la humildad de nosotros. Quiero concluir para adorar a Dios como lo hicieron los pastores. Quiero concluir con 3 preguntas que son reflexivas. La primera es: ¿por qué fueron los pastores, representantes de los menos favorecidos del mundo, los primeros destinatarios de la buena noticia de la llegada del Mesías? ¿Por qué fueron los pastores? ¿No fueron los reyes que estaban ahí al principio del texto bíblico? Fueron los pastores, aquellos que están en el campo cuidando las ovejas. Segunda pregunta, pido el favor a los de alabanza que puedan subir. ¿Cómo cantamos nosotros del amor de Dios en este tiempo en que el consumismo parece haber sido entronizado en nuestra sociedad? ¿Cómo cantamos nosotros del amor de Dios en este tiempo en que el consumismo parece haber sido entronizado en nuestra sociedad? Y por último, la tercera pregunta retórica es: ¿compartimos con otras personas lo que hemos visto y oído de Jesús? ¿Compartimos lo que hemos visto y oído de Jesús? Cuando Jesús viene a nuestras vidas, transforma todo nuestro ser. Todo. Y ahí es el punto que yo quiero que nosotros en esta mañana terminemos. Con estas 3 preguntas de reflexión. Y así como los pastores adoraron y exaltaron el nombre de Dios, quiero que tú y yo adoremos al Rey que nos ha nacido. Y que este tiempo de Navidad sea para glorificar el nacimiento de Jesús, no importando la fecha, si es el 24, el 31 o el 8 de diciembre, no importa, porque tendríamos que entrar en un proceso más académico para decirle exactamente la luz de la academia lo que determina. Pero le quiero decir que no es la fecha que todos celebramos, así es sencillo. Pero lo importante aquí es que Jesús, además de haber nacido en un pesebre, nazca en tu vida hoy. Se convierte en tu Salvador,
se convierta en tu Mesías y se convierta en tu Señor por los siglos de los siglos. Eso es lo más importante. No que tú sepas de Él, no. Que Jesús realmente se convierta en tu Señor. Yo quiero decirle esto que a mí siempre me toca. Es Salvador. Jesús nos salvó de una eternidad sin Él. Y de repente tú dices, yo estoy bien hoy aquí en este tiempo. ¡Qué bueno! Pero ¿has pensado en tu eternidad? ¿Qué va a pasar con ella? Segundo, Mesías. Para el pueblo judío hay una promesa que Dios enviaría un Mesías. Y aquí está. Dios cumplió su promesa del Mesías. Que muchos religiosos, escúchelo bien, muchos eruditas, muchos religiosos no entendieron el tiempo de Jesús. Y yo creo que para muchos hoy tampoco lo entienden, a pesar que ven su palabra, a pesar de que la gente le predique, no quieren nada con Jesús. Religión. Recuerden que Jesús no es religión, es el reino de Dios que se acerca a nosotros. Reino de Dios. No es religión. El concepto de religión es humanista, netamente del ser humano. Pero el concepto de Dios es el reino de Dios que vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos sin Dios. No hay más nadie. Ahora todo lo hace por amor. ¿Y quién da más, hermano? ¿Quién da más por esto? Nadie. Solamente Cristo. Solo a Cristo la gloria. Solo a Cristo la alabanza. Solo a Cristo el honor y la exaltación. Colócate sobre tus pies. Vamos a adorar al Señor, por favor. Adoremos. No te vayas, hermano, por favor. No te vayas y adora al Señor en esta mañana.